Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, es a Dios al que estamos escuchando, no es simplemente a una persona. Y como decía Wolfram ahorita, antes del receso, yo quiero recordar eso. Vamos a escuchar la voz de Dios. Y eso demanda de nosotros nuestra atención, porque cuando Dios habla, nosotros deberíamos callar y escuchar. Tus hijos son bienvenidos, los niños son bienvenidos, ellos necesitan escuchar la voz de Dios, así que le pido que no haga algo que le impida hacerlo. No le deje el teléfono, no le deje los juguetes. No va a ser fácil en algunos casos, pero vale la pena esforzarse hasta que él pueda ver que para usted es importante que él escuche la palabra de Dios. Hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo. Ellos necesitan, tanto como nosotros, escuchar la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, para mí es un verdadero privilegio estar aquí delante de ustedes para hablar lo que el Señor ya ha hablado. Es un enorme honor. Nadie es suficiente para esto, pero el Señor ha querido que esté hoy delante de ustedes y es mi oración y vamos a orar por eso para poder ser fiel a su palabra y que el Señor pueda usar la predicación de su palabra para lo que Él la usa. Él la usa para salvar y la usa para santificar. Y vamos a orar por esto. Hoy vamos a estar en Jeremías 26. Voy a leer los versos del 1 al 4 y oramos para iniciar el sermón. Jeremías 26. Dice la palabra de Dios: Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor. Así dice el Señor: Ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni una palabra. Tal vez te escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Tú les dirás: Así dice el Señor, si no me escuchan para andar en mi ley que he puesto delante de ustedes, para que escuchen las palabras de mis siervos los profetas que he enviado repetidas veces, pero no los han escuchado, entonces pondré esta casa como Silo y esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Amado Rey, amado Señor, Dios del universo, Señor, estamos aquí reunidos para escucharte hablar, Señor. Señor, es mi ruego, Dios mío, que nada de lo que yo pueda hacer mal en este día, porque ciertamente soy una criatura, Señor, débil, imperfecta, insuficiente para hablar lo que es perfecto, que es tu palabra. Señor, no permitas que mi torpeza y mis errores, Señor, distorsionen tu verdad y que no cumplan el propósito por la cual tú has deseado que hoy sea predicada, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo guiando la predicación, pero también guiando nuestros corazones para que tú puedas mostrarnos a Cristo, para verlo más hermoso, más esplendoroso, más necesario. Esa es mi oración, Señor. Usa este tiempo, Señor, para que los que aún están de espaldas a ti pongan su mirada en ti. Que hoy sea el día de su salvación. Señor, a los que ya han creído en ti, recuérdanos el Rey al que adoramos. Recuérdanos al Rey al que servimos. Recuérdanos que tú eres el que gobierna nuestras vidas y no somos nosotros. Señor, bendice tu palabra y bendice la predicación de tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La justicia queda destrozada para siempre cuando matamos a un hombre inocente. Esta frase la dijo alguien que se llama Walter Macmillan, conocido como Johnny D.
Este señor pasó 6 años en el corredor de la muerte en una prisión en Estados Unidos. Y al corredor de la muerte se le llama a la sección de una cárcel donde están las celdas de los presos que han sido condenados a muerte y que están esperando el día de su ejecución. En Estados Unidos, donde está implementado el sistema de pena de muerte dentro de su sistema judicial, se han ejecutado desde el 73 1.588 personas. Y desde entonces, 197 personas de esas 1.500, de esos 1.500 casos, han sido exoneradas y puestas en libertad del corredor de la muerte después de haber probado su inocencia. Uno de ellos fue Walter McMillian. Este hombre había sido condenado a muerte injustamente por el asesinato de una joven y a pesar de tener múltiples testigos a su favor, fue condenado a juicio con testigos falsos y pruebas manipuladas. Él relata que estando en el corredor de la muerte, él dice: desde mi celda se podía oler el olor a carne quemada. El olor de alguien que conoce quemado hasta morir es la experiencia más dolorosa y nauseabunda del mundo. Él dijo que a muchos condenados a muerte les lleva años obtener el tipo de representación, es decir, un abogado que pueda hacer las investigaciones necesarias para demostrar su inocencia. Pero gracias a la intervención de un abogado, Brian Stevenson, que logró demostrar su inocencia, McMillian fue puesto en libertad después de pasar 6 años en el corredor de la muerte. Nuestro texto de hoy narra un momento tensionante en el ministerio de Jeremías cuando estuvo en el corredor de la muerte. Jeremías fue sometido a juicio por sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, quienes lo condenaron a muerte injustamente. ¿De qué habrá sido acusado Jeremías? ¿Será librado del corredor de la muerte? ¿Quién podrá intervenir por él? ¿Quién sería su abogado en medio de una multitud que lo ha condenado? Presten mucha atención, hermanos, porque si bien esta historia narra lo que vivió Jeremías hace muchos años en el corredor de la muerte, la realidad es que esta historia tiene todo que ver contigo. Porque como veremos hoy, en este lugar hay 2 tipos de personas, nada más. Hay algunos que están en el corredor de la muerte, condenados justamente, y están esperando su sentencia, el día de su ejecución. Pero hay otros que han estado en el corredor de la muerte y que fueron librados del corredor de la muerte, y no porque fueran inocentes, sino por causa de la intervención de uno que los pudo librar de su sentencia. Así que vamos a iniciar este relato que está en Jeremías 26. Le invito a que vayan allí. Y vamos a empezar con los hechos. ¿Qué llevó a Jeremías a ser sentenciado a muerte? Dice nuestro pasaje, Jeremías 26:1. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor. Entonces, para entrar en contexto, los eventos que están narrados en este capítulo dice que ocurrieron en el comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, como está bien allí. Si nosotros nos vamos rápidamente, creo que ahí en la Biblia lo pueden ver rápidamente, al capítulo 25, verán que el capítulo 25 dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo en el 4º año de Joacim. Es decir, que el capítulo 26 fue en el primer año de Joacim, al comienzo, el capítulo 25 fue después. Pero además el capítulo 24, si pueden retroceder un minuto, se narra la profecía de los higos. No sé si se acuerdan de ese sermón, la profecía de los higos, y dice que eso fue después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá. O sea que el 24 está todavía más adelante. Esto quiere decir que esta historia que ocurrió en el capítulo 26, la que vamos a predicar hoy, ocurrió por lo menos 4 años antes del capítulo 25 y por lo menos 11 años antes que el capítulo 24. La intención del autor en estos capítulos claramente no era guardar una secuencia cronológica, pero especialmente en este capítulo 26,
particularmente es uno de varios relatos que encontramos en el libro de Jeremías que cuentan una serie de acontecimientos que el Señor quiso registrar en la vida de Jeremías. Es como relatos biográficos de Jeremías. Y el 26 es uno de ellos. De hecho, es el primero que aparece de aquí hasta el 29. Este capítulo, como lo podremos notar más adelante cuando empecemos a leer, no fue escrito por Jeremías, fue escrito por alguien que vio, que fue testigo de estas cosas. Algunos sugieren que fue Baruc, que era algo así como su secretario, pero bueno, no está del todo claro. La cuestión es que este escrito está relatado por alguien que está viendo lo que está ocurriendo. Es por esta razón que este capítulo no encaja en la cronología y que parte de lo que va a decir, que es lo primero de nuestro pasaje, ya está registrado en otro capítulo. La profecía que va a decir Jeremías está registrada en otro pasaje y acá la va a decir de una manera más resumida. Vamos al verso 2. Esto fue lo que ocurrió. Dice, así dice el Señor, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. Todas las palabras que te he mandado a decirles. No omitas ni una palabra. Tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Así que el Señor manda a Jeremías que se ubique en el templo, dice, en el atrio de la casa del Señor, en el templo, y que hable a las ciudades que vendrían a adorar. Se presume que esto ocurrió posiblemente en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, donde todos llegaban a Jerusalén, iban al templo a adorar. Entonces era un momento donde había mucha gente de diferentes partes y Dios le dice, en este día, ponte en el templo y háblales y quizás te escuchen, y si ellos te escuchan y se arrepienten, entonces yo también me arrepentiré de lo que les he anunciado ya que les voy a hacer, del mal que voy a hacer sobre ellos. ¿Qué le debe decir Jeremías? Verso 4. Tú les dirás, así dice el Señor, si no me escuchan para andar en mi ley que he puesto delante de ustedes, para que escuchen las palabras de mis siervos los profetas que les he enviado repetidas veces, pero no los han escuchado, entonces pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Dios le dice a Jeremías, Dios le advierte al pueblo a través de Jeremías, que si ellos no escuchan la palabra que Él ha enviado por sus profetas de manera repetida, entonces Él iba a poner esta casa, o sea, el templo, desde donde Jeremías estaba predicando, Él iba a poner esta casa, dice, como silo, y a la ciudad por maldición de todas las naciones. Como les decía ahorita, este sermón de Jeremías está mucho más amplio. Este es un extracto, por decirlo así, un condensado del sermón que él predicó en el capítulo 7. Y yo quiero que vayamos allí para entender bien de qué se trata esto de poner esta casa como silo. Capítulo 7. Voy a leer desde el 12. En la versión extendida de este sermón, Jeremías dice en el 12, ahora pues, vayan a mi lugar en Silo. Miren que se dice mi lugar, seguramente lo tienen en mayúscula ahí. Vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oyeron, los llamé pero no respondieron, como hice con Silo, así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Silo era el lugar central para la adoración de todo Israel antes de que David de que se construyera el templo en Jerusalén, o sea, antes de que David estableciera Jerusalén como la ciudad de Dios, y ahí se construyera el templo. Antes no se iba a Jerusalén ni al templo, antes se iba a Silo, al tabernáculo, donde estaba el tabernáculo y el arca del pacto. Pero Silo fue devastada por los filisteos por causa del pecado de Israel. Entonces Dios les está diciendo, miren a Silo. Ahí moraba mi nombre, ahí estaba mi templo.
el tabernáculo. Yo lo destruí y ustedes están confiados de que como aquí está el templo, aquí no les va a pasar nada. Vayan y vean a Silo. Silo ya no existía, o sea, la ciudad no existía, estaba devastada. Así voy a poner esta casa y esta ciudad si ustedes no me oyen y enmiendan sus caminos. Volvemos al capítulo 26. En el verso 4, entonces el Señor les dice que va a poner esa casa como Silo, ¿verdad? Y que la ciudad va a ser destruida. Y no es la primera vez que el Señor ha advertido a este pueblo a través de sus profetas, porque Él les dice que Él les ha enviado en repetidas ocasiones profetas que le anuncien estas cosas, pero ellos no lo han escuchado. Y en esta ocasión, no sé si usted ha visto, como les decía, que este pasaje está antes de otros pasajes que hemos ya escuchado. Usted sabe que lo que pasó es que ellos no escucharon. Es decir, que tampoco escucharon. Pero no solo que no escucharon en esta ocasión, sino que le hacen un juicio a Jeremías por lo que está diciendo. Y pronuncian una sentencia. Vamos a la sentencia, verso 7. Dice, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías. Si usted está leyendo hasta ahí, usted dice, ay, por fin oyeron. No. Dice, oyeron decir a Jeremías estas palabras en la casa del Señor. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, ¿se arrepintieron? No se arrepintieron. Lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo, de cierto morirás. Sentencia de muerte para Jeremías. De cierto morirás. Dice el 9. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin habitante alguno? Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Después de haber escuchado a Jeremías, dice el pasaje, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, y ese todo el pueblo, ténganlo ahí, le dieron sentencia de muerte a Jeremías. De cierto morirás. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué declaran esa sentencia que hizo Jeremías? Ellos estaban juzgando a Jeremías como un falso profeta. En Deuteronomio, la ley establecía que si ellos identificaban a un falso profeta, debían condenarlo a muerte. Ese profeta debía morir, dice Deuteronomio 13. Debe morir, y así quitarás el mal de tu tierra, dice el pasaje. O sea que ellos estaban aplicando un juicio sobre Jeremías, estaban diciendo, Jeremías, tú eres un falso profeta, vas a morir. ¿Y por qué ellos consideraban a Jeremías un falso profeta? Bueno, porque él estaba profetizando en contra del templo, en contra de la ciudad santa, en contra del templo donde Dios habitaba, en contra de la ciudad que Dios había escogido como su ciudad. Y él estaba diciendo, esto va a ser destruido. Entonces él decía, tú no puedes estar hablando de parte de Dios. ¿Cómo va a estar hablando de parte de Dios alguien que va a destruir lo que representa a Dios en medio nuestro? Por eso ellos estaban diciendo, Jeremías es un falso profeta. Y había una sensación de que porque ellos estaban allí en esa ciudad y tenían el templo, estas cosas que decía Jeremías no podían ser verdad, no podían ser de parte de Dios. Pero el Señor ya había condenado su hipocresía y ese lo dijo en el mismo sermón en el capítulo 7. Vámonos allá. Nuevamente, capítulo 7, verso 9. No pretendo volver a predicar el capítulo 7, pero es que es necesario que entendamos qué es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Mira lo que Él les dice, capítulo 7, 9. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no han conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y dirán, ya estamos salvos. Para después seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos? Yo mismo lo he visto, declara el Señor.
Ellos se sentían seguros porque allí estaba el templo, porque ellos iban a adorar. Pero ellos estaban robando, matando, cometiendo adulterio, jurando falsamente, ofreciendo sacrificios a otros dioses, andando en pos de otros dioses, pero estaban salvos, porque estaban en Jerusalén y iban al templo. Mis hermanos, amigos y visitas, esta historia nos muestra, y lo que Dios les dice a este pueblo nos muestra que el hecho de que tú estés aquí hoy y que tú vengas los jueves y que tú estés en los ecos y que si hay retiro también te inscribes y que si sale algún evento también vas de la iglesia, eso no hace que tú puedas decir estoy salvo, estoy seguro. Así como decía este pueblo, si tú sigues viviendo tu vida de una manera que no se conforma a lo que el Señor dice, a lo que el Señor te demanda, si tú te deleitas en tu pecado y vives detrás de tus ídolos, todos los que hemos estado aprendiendo en la escuela, si tú no te arrepientes, tú no estás salvo. Tú puedes ser la persona más, mejor dicho, que la asistencia siempre está y llega temprano, pero si tú no te has arrepentido de tu vieja manera de vivir o de tu pecaminosa manera de vivir, tú no estás a salvo. La ira de Dios está sobre ti. Dice el Señor, yo lo he visto, yo los he visto. Puede que ante los demás pareciera que estás seguro, pero Dios sí sabe, Dios sí sabe. Y esto es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Están seguros porque están aquí, pero su corazón, ustedes no están salvos, ustedes hacen todo lo que yo he dicho que no hagan. Este pueblo pensaba que podía vivir su vida dando rienda suelta a sus pasiones, pero que luego irían a la casa de Dios a adorar y por eso estaban tranquilos. Como creo que se predicó en algún momento aquí, el que peca y reza empata, algo así. La filosofía de vida, el que peca y reza empata, eso no funciona con el Señor. Yo mismo los he visto, dice el Señor. Así que el Señor les dice que si ellos no se arrepienten, destruirá el templo. El lugar al que ellos les daba la seguridad, lo voy a destruir. Por todo esto, por todo lo que Jeremías le está diciendo, entonces todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Y pronunciaron la sentencia de muerte. Debes morir. Pero, a pesar de que allí estaban los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, y ellos ya habían declarado su sentencia, ellos no tenían la última palabra. Ellos no podían ejecutar esa sentencia porque se necesitaba que intervinieran los jefes de Judá. Los jefes de Judá eran una especie de magistrados de la corte, lo que hoy entenderíamos como magistrados de la corte. Es decir, estas personas que condenaron a muerte a Jeremías no podían ejecutar la sentencia a menos que los jefes de Judá dijeran, aceptamos el caso, es verdad, aceptamos sus argumentos, ejecuten la sentencia. Vamos al verso 10 del capítulo 26. Cuando los jefes de Judá oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey, allí era donde ellos trabajaban, y se fueron a la casa del Señor. Y se sentaron en la entrada de la puerta de la puerta nueva de la casa del Señor. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo y les dijeron, sentencia de muerte para este hombre. Va a empezar el juicio, ¿no? Están la parte acusadora y dice sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Están pidiendo esa sentencia a los jueces, a los jefes. Y dicen la razón, en el mismo verso 11 dice, porque ha profetizado contra esta ciudad como han oído con sus propios oídos. La parte acusadora pide sentencia de muerte y presenta los argumentos. Sentencia de muerte para este hombre porque ha profetizado contra la ciudad. Los jefes de Judá escuchan el argumento, están escuchando el argumento de los sacerdotes y profetas diciendo que es un falso profeta, que él no está hablando el nombre del Señor y debe morir. Ahí está la ley. Falso profeta, la ley dice que debe morir, todo está claro. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar?
Jeremías debe morir y lo único que falta es que los jefes admitan el caso y fallen en contra de Jeremías. Pero ahora el acusado, que es Jeremías, presenta su defensa. Verso 12. Entonces Jeremías habló a todos los jefes y a todo el pueblo y les dijo: el Señor me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que han oído. Ahora bien, enmienden sus caminos y sus obras y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan de mí como mayor y más recto sea a sus ojos. Pero sepan bien que si me matan, sangre inocente echarán sobre ustedes y sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque en verdad el Señor me ha enviado a ustedes para hablar en sus oídos todas estas palabras. Jeremías, la parte acusadora dice: un falso profeta debe morir, y Jeremías presenta su defensa afirmando que lo que él estaba diciendo no era por su propia iniciativa, sino que el Señor lo había enviado. Y nuevamente les dice: arrepiéntanse. Yo les estoy hablando de parte del Señor, enmienden sus caminos, obedezcan al Señor, y el Señor no hará lo que ustedes están diciendo que es mentira. Si ustedes se arrepienten, el Señor no lo hará. Él no es un falso profeta de aquello que lo están juzgando, y Él se los hace saber. Pero Jeremías está en el corredor de la muerte. Jeremías sabe que su vida pende de un hilo. Sabe que depende de lo que los jefes consideren, y está en el punto más crítico del juicio, donde depende su vida o su muerte de los jefes de Judá. Jeremías, sin embargo, se mantiene fiel al Señor. Jeremías no cambia el discurso. Jeremías no pide disculpas. Jeremías dice: yo estoy diciendo lo que el Señor me ha enviado. Obedezcan y arrepiéntanse. Si ustedes me matan, háganlo, pero yo soy inocente, y sobre ustedes caerá sangre inocente. Este es el mismo Jeremías que cuando fue llamado por el Señor dudó. No sé si se acuerdan. Señor, pero yo soy joven, pero tal cosa. Y míralo aquí, enfrentando un juicio, yo creo que había más gente que aquí, porque no creo que Judá era nada más 120 personas, contra todo el pueblo. Y Jeremías está allí, delante de todo el pueblo, proclamando la palabra de Dios, a riesgo de perder su vida. Qué confianza la de Jeremías en el Señor que lo llamó. Y yo les quiero preguntar: ¿cuántas veces has estado tú, probablemente no al borde de la muerte, y si ha estado al borde de la muerte por predicar a Cristo, hermano, cuéntenos su historia? Pero si usted, seguramente la mayoría de los que estamos aquí, predicar a Cristo no ha generado en nosotros la posibilidad de morir, pero sí de ser juzgado. ¿Y cuántas veces has estado tú siendo juzgado por otro y has preferido callar la palabra de Dios para no meterte en problemas? ¿Cuántas veces has callado la palabra que da vida a aquellos en tu familia que están muertos en sus delitos y pecados porque no quieres que te miren mal, porque no quieres que te saquen del grupo de WhatsApp, porque no quieres que te dejen de invitar a sus casas? ¿Cuántas veces has callado el evangelio que salva a los pecadores, a tus compañeros de trabajo o del colegio o de la universidad, solo para que no te miren como el bicho raro? Jeremías estaba aquí con su vida en juego y actuó con valentía, confiando en el Señor. Y tú, mi hermano, así como Jeremías, has sido llamado a predicar el evangelio con valentía. Y eso implica hacerle ver a otros lo que él le estaba diciendo. Son pecadores y necesitan arrepentirse y necesitan un Salvador que te salvó a ti también, porque tú no eres mejor. Tú has sido llamado para esto. ¿Estás dispuesto a morir por la verdad? ¿Estás dispuesto a perder tu buena reputación por amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a ser tenido por ridículo o ingenuo por procurar que los que amas sean salvos?
A eso estamos llamados, mis hermanos, a predicar el Evangelio. Después de escuchar la defensa de Jeremías, cuando él ya había puesto los puntos sobre la mesa y que al final él dice, miren, ¿sabes qué? Hagan lo que ustedes crean conveniente. Ya yo dije lo que tenía que decir. Entonces ocurre algo interesante, verso 16. Entonces los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, mire lo que dicen, que no haya sentencia de muerte para este hombre, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos ha hablado. Contra todo pronóstico, un pueblo que no estaba escuchando a Dios. Pasa esto, le da un giro a la historia. Los jefes de Judá, pero mire lo que dice el 16. Entonces los jefes de Judá, ¿y quién? Todo el pueblo. Ajá, ¿y entonces? El pueblo lo había condenado, pero después de escuchar a Jeremías, entonces ahora los jefes y todo el pueblo dicen que no haya sentencia de muerte, porque este hombre nos ha hablado de parte del Señor. Así que los jefes de Judá juzgaron a Jeremías, evaluaron los argumentos de la parte acusadora, evaluaron los argumentos del acusado, y ellos concluyen y dicen, vamos a revocar la sentencia que ustedes han promulgado sobre este hombre. Ellos dijeron que no haya sentencia de muerte porque él no es un falso profeta. Al final la discusión era esa. Ellos ahora están diciendo, Jeremías no es un falso profeta, porque ellos dicen, en nombre del Señor nuestro nos ha hablado. Y esta afirmación no solo lo hacen por lo que Jeremías les estaba diciendo, sino que ellos ahora sacan otros argumentos y ponen sobre la mesa nuevos argumentos a favor de Jeremías. Verso 17. Y se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a toda la asamblea y el pueblo y dijeron, Miqueas, uno de los profetas que está aquí en la Biblia, que a veces es difícil encontrar, pero está ahí. Miqueas de Moreset profetizó en días de sequías, hace como 100 años antes de que esto estuviera sucediendo. Y habló a todo el pueblo de Judá y dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Sión será arada como un campo, su ciudad será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque, sin nada. Entonces, resulta que Miqueas también había profetizado en contra de la ciudad y en contra del templo. Y el pueblo tenía a Miqueas por un profeta de Dios. No sé si han visto las películas donde sacan los antecedentes. Michigan contra el Estado, no sé qué, algo así. Macmillan contra Michigan. Ellos sacan los antecedentes. Mira, es que Miqueas, los ancianos, también profetizó lo mismo que está diciendo Jeremías. Y Miqueas era un profeta de Dios, no era un falso profeta. Entonces, sigue diciendo el argumento, los ancianos que estaban presentando el argumento, verso 19. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá le dieron muerte a Miqueas? Dice, no temió él al Señor, o sea, el rey Ezequías, y suplicó el favor del Señor, y el Señor se arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos. Nosotros pues estamos cometiendo un gran mal contra nosotros mismos. Este argumento es poderoso. Los ancianos están señalando que cuando Miqueas profetizó, el pueblo no lo mató. Y estaba profetizando las mismas cosas que Jeremías. Pero el pueblo no le dio muerte, sino que al contrario, dice, temieron al Señor y suplicaron por el favor del Señor, y el Señor no trajo sobre ellos el mal que les había anunciado. Así que ellos concluyen, si matamos a Jeremías, entonces estamos cometiendo un gran mal contra nosotros mismos. ¡Wow! En el momento más crítico del juicio sale este argumento. Cuando su vida estaba colgando de un hilo, de una decisión de un juez, salen los ancianos con el argumento. Jeremías está en el corredor de la muerte,
pero ahora tiene su propia defensa, pero tiene una defensa de parte de los jefes y el pueblo en contra de su sentencia de muerte. Tiene una defensa ahora. Verso 20. Hubo también un hombre, citan los ancianos, que profetizó en el nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jeraim. Él profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra palabras semejantes a todas las de Jeremías. Cuando el rey Joacim, o sea que este Urías profetizó en el mismo tiempo de Jeremías, porque es el mismo rey al que le profetizó. Dice, cuando el rey Joacim y todos sus valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo. Pero Urías se enteró, tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto. Y trajeron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver a la fosa común. Urías, un profeta contemporáneo con Jeremías, también predicó lo mismo que Jeremías, pero no corrió con la misma suerte. El rey, cuando escuchó a Urías, dijo, hay que matarlo, hay que matarlo. Y lo fue a buscar hasta Egipto y lo trajo y lo mató. El texto no deja muy claro si este argumento favorece o desfavorece a Jeremías, porque no sabemos si es que se presentan dos argumentos que se oponen. Pero pareciera que son los mismos ancianos diciendo, mira, ya nos pasó con Urías, mataron a Urías, no podemos cometer el mismo error. Así que los argumentos están a favor de Jeremías, el juicio está a su favor. Jeremías no buscó el apoyo de los jefes de Judá, pero él fue representado por ellos en el juicio y ahora cuenta con una defensa sólida de su caso que lo llevará a ser librado de su sentencia de muerte. Y en la parte final de este juicio, que así es como termina nuestro texto, se declara la liberación definitiva de Jeremías. Verso 24, la liberación de Jeremías. Dice, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías, de manera que no fue entregado en manos del pueblo para que le dieran muerte. Jeremías ha sido libre de muerte. Nuestro texto, este verso, menciona a Ahicam, hijo de Safán. Ahicam era uno de los altos oficiales del rey. Y también lo fue en tiempos de Josías, un rey que estuvo antes. Así que Ahicam, al parecer, tenía influencia sobre los jefes de Judá. O sea, no era un cualquiera, era Ahicam. Y Ahicam estaba a favor de Jeremías. Y él era uno de los jefes de Judá. Así que él contaba con el apoyo de Ahicam. Jeremías contaba con el apoyo de Ahicam. Y probablemente Ahicam hizo propaganda por Jeremías, ¿no? ¡Ey, no! No. Esto está mal, esto está mal. Ahicam fue clave en el proceso. Ahicam intervino en el momento en que los jefes tenían que decidir y votó a favor de que no se le diera sentencia de muerte. Y es muy probable que por su influencia, entonces los jefes ahora hayan tomado la decisión de no sentenciar a muerte a Jeremías y gracias a Ahicam, Jeremías fue librado de la muerte. Yo les decía al inicio que esta historia de Jeremías tiene todo que ver con nosotros. Pero antes de llegar ahí, es necesario que sepas que esta historia apunta a Jesús. Cristo fue un profeta también. ¿Qué hacían los profetas? Hablaban de parte de Dios. Ese era el trabajo, ¿no? Ese era el trabajo. Cristo fue un profeta, pero no solo fue un profeta. Él era el Hijo de Dios, enviado por Dios para hablar a su pueblo y llamarlo al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Cristo era la voz de Dios que habló al pueblo para llamarlo, arrepiéntase y crean en el Evangelio. Cristo anunció, así como Jeremías, que el templo sería destruido y que en Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra. Cristo, la voz de Dios, cuando lo acusaban, cuando le decía, ¿de dónde sacas todas estas cosas? ¿Tú por qué dices esto? Él decía,
Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Cristo recibió un juicio injusto, con falsos testigos también, y fue señalado de falso profeta por profetizar contra el templo, porque decir que él era el Hijo de Dios, por decir la verdad. Sin embargo, Cristo vivió un juicio distinto al de Jeremías, porque en el caso de Jeremías, el pueblo que lo había condenado, ahora decía, libérenlo. No merece morir. Jeremías fue representado por los jefes de Judá, incluyendo a Ahicam. Y los ancianos del pueblo, quienes defendieron su causa, lograron librarlo de la muerte. Pero en el juicio de Cristo pasó lo contrario. El pueblo que lo recibió con alabanzas, una semana después estaba gritando, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Cristo no tenía un abogado defensor, no tenía un Ahicam que interviniera y lo librara de la muerte. Por el contrario, Jesús fue abandonado por Dios en el momento más cruel de su sentencia y Él esperó su ejecución como una oveja muda cuando va al matadero. Él cumplió hasta la última gota de sangre con su sentencia de muerte, porque de otro modo, y ahí es donde entramos nosotros, porque de otro modo ninguno de nosotros podría haber sido librado de su sentencia de muerte. Y este es mi punto, hermanos. Solo Cristo puede librarnos de nuestra sentencia de muerte. Tú no te puedes librar de esa sentencia ni defendiéndote, ni con el mejor abogado, ni con los jefes del pueblo, ni el mismo Ahicam podría intervenir para que tú seas librado de tu sentencia, porque tú has pecado contra el Señor y has sido juzgado por la palabra de Dios que dice sentencia de muerte. Esto es lo que tú mereces por haber pecado contra el Dios Santo. Tu sentencia es justa, debes morir, y no solo morir como que dejo de respirar, porque eso sería hasta bueno, en un sentido. No, es que la muerte a la que tú estás sentenciado es una muerte eterna. ¿Eso qué significa? Que eternamente estarás viviendo la muerte. Vas a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Por eso necesitas un abogado, necesitas un salvador y no alguien que pueda ser como tú. Necesitas ser Dios el que abogue por ti. Solo Cristo puede librarnos de nuestra sentencia de muerte, porque solo Cristo puede ofrecer una vida de obediencia perfecta a Dios como sacrificio para el perdón de los pecados. Cristo cumplió su sentencia de muerte para que tú seas librado de tu sentencia de muerte. Y si tú has creído en Cristo, hermano, has sido librado de la sentencia de muerte. Pablo lo dice así: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que le condena? Cristo Jesús. Es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. El que te puede condenar, tu juez, está intercediendo por ti, como los jefes de Judá con Jeremías. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, dice Colosenses, y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso,
y los ha quitado del medio, clavándolos en la cruz. En nuestro juicio, la muerte de Cristo nos asegura la libertad. Mi hermano, Cristo te libró de tu sentencia de muerte. ¿Tú lo crees? Amén. Disfruta de esa libertad que Cristo ganó para ti. Vive como un libre. No vivas como uno que está en el corredor de la muerte. Hermano, tú has sido llamado a vivir como un libre, como libre. Ya el pecado no es tu amo, ya el pecado no te debe limitar, ya el pecado no te debe evitar hacer lo que el Señor te llama a hacer, porque ahora tú tienes un nuevo dueño, tú tienes un nuevo dueño que es el que te sacó de allí, del corredor de la muerte, es Cristo. Vive para la gloria de Dios, eres libre, vive tu vida para aquel que te libró. Él es digno. ¿Habrá alguna situación por la que tú estés pasando que pueda quitarte esa libertad? La escasez, el dolor, la enfermedad. Nada, hermano, nada en este mundo te puede quitar el hecho de que eres libre de muerte. Descansa en tu Salvador, ama a tu Salvador, alégrate en tu Salvador, vive para tu Salvador. Y amigos que están aquí, si tú aún no has creído en Cristo, tú sigues en el corredor de la muerte, esperando tu sentencia, nada más. Nada te puede librar de tu sentencia, nada. Solo Cristo puede librarte de tu sentencia de muerte. Escucha la voz de Dios. Él te ofrece libertad. Él te dice, yo te puedo sacar de allí. Él entregó a Cristo y si tú pones tu fe en Cristo, entonces serás librado. Hoy mismo saldrás por la puerta grande. No esperes más tiempo, no rechaces su oferta de salvación. Cristo desde hoy puede convertirse en vez de tu juez, en tu defensor. Arrepiéntete de tus pecados y rinde tu vida a Cristo. Walter Macmillan citó la frase que dije al inicio: la justicia queda destrozada para siempre cuando matamos a un hombre inocente. Cristo, el único hombre inocente que ha existido, fue llevado a la muerte. Pero esto no hizo que la justicia quedara destrozada para siempre, como afirmó Walter Macmillan, sino que ahora Cristo, por su muerte, Él es nuestra justicia. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Vamos a orar.